Pues muy buenas tardes otra vez. Qué bendición es el estar aquí con ustedes. Chuy, está bien. Qué bendición es estar aquí con ustedes. No me había dado cuenta de que habíamos acabado el capítulo 6. Hasta creo que ayer me puse a estudiar un poco, empecé a repasar el mensaje y es cuando me di cuenta. Acabamos el capítulo 6 y no me había dado mucho, no me había dado cuenta, pero qué bendición. El día de hoy vamos a comenzar Juan capítulo 7. Y otra vez qué bendición, pero me tengo que apurar porque pues la final, no nos podemos perder la final. Tenemos que apurarnos, ¿no es cierto? No, es pura broma. Claro que no vamos a tomar nuestro tiempo, vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a esperar que el Señor nos hable. Vamos a orar. Primeramente vamos a orar y vamos a comenzar el mensaje de esta tarde. Señor, te damos muchas gracias otra vez más. Te damos gracias como estábamos cantando esta última canción. Y eso fue el proceso, eso fue lo que hiciste por nosotros, Señor. Fue tu sacrificio que nos permitió y nos permite hasta la fecha entrar al lugar santísimo. Y qué gran bendición, porque miramos lo que pasó en el Antiguo Testamento y todo lo que tuvieron que pasar, toda la sangre, el sacrificio, el proceso. Es mucho, es un proceso larguísimo, pero Señor, por el sacrificio que tú hiciste, tenemos acceso, podemos entrar al lugar santísimo. Todo eso es posible solamente por tu sacrificio. Señor, que nunca se nos olvide eso y que sigamos siendo hijos agradecidos. Ayúdanos, Señor. Hasta en eso necesitamos tu ayuda, a que no se nos olvide a ser hijos agradecidos. No queremos ser hijos malcriados de que tomamos tu gracia como si no fuera importante. Queremos ser hijos, Señor, agradecidos. Hijos que te aman y te obedecen. Ayúdanos, Señor. Nuestra necesidad por ti, Señor, es grandísima. No lo podemos negar. Señor, te pido esta mañana que seas tú que habla a través de mí. Esta es tu palabra, es tu mensaje y es lo único que quiero, Señor. Hazme un lado. Y, Señor, también te pido por mí mismo que me ayudes a enseñar no solamente de aquí del púlpito, pero también como ejemplo, aplicar tu palabra. Ayúdame, Señor, necesito tu ayuda para poder hacer eso. Ayúdanos y, Señor, háblanos a través de tu palabra, de tu mensaje, que seas tú, Señor. Y otra vez más te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hacer un breve, como lo hacemos siempre, un breve resumen, ¿verdad? Del capítulo 6. Usualmente lo hacemos cuando acabamos el capítulo. Disculpen. Vamos a hacer un resumen. Si se acuerdan del versículo 1 en Juan, capítulo 6, del versículo 1 al 15, es donde Jesús alimenta a la multitud. 5,000 no incluyendo, perdón, 5,000 no incluyendo mujeres y niños. Pero si se acuerdan que antes de eso, el Señor les enseñó, antes de darles el alimento para sus cuerpos, primeramente les dio alimento a sus almas. Les enseñó acerca del reino de Dios. Y en el proceso puso a sus discípulos a la prueba, si se acuerdan de eso. Y trajeron a un muchacho, sus discípulos trajeron a un muchacho que traía 5 panes y 2 pescados. Y con eso hizo el milagro de multiplicar y alimentar a la multitud. Y con esto aprendemos que lo espiritual es más importante que lo físico. Y para el discípulo, el Señor quiere
que tu fe crezca. Por eso te pone a prueba, por eso te hace estas preguntas, te dice, sí, te pone a prueba con la meta de que tu fe en Él crezca aún más. Y algo hermoso de todo eso también es de que eres parte de la obra. Él hace los milagros porque nosotros no lo hacemos. Nosotros solamente somos parte de servir a la gente. Nosotros no podemos salvar a nadie. Nomás llevamos el mensaje. Pero con eso somos parte de la obra. Y otra vez, Él no necesita nuestra ayuda. El Señor no necesita nuestra ayuda. No nos necesita a nosotros para nada. Pero nos hace parte de la obra. Qué bendición es ser parte de la obra. Y se acuerdan en el 15 es donde aprendimos que la multitud le siguió para hacerlo real la fuerza. Eso lo miramos en más detalles. Pero si se acuerdan también del 16 al 21, miramos a donde pasó la tormenta. Jesús le dijo a sus discípulos que se subieran a la barca, sabiendo lo que estaba por venir. Una tormenta venía. Los discípulos no lo sabían. Jesús sí lo sabía. El mar se agitó y el viento, por el viento se agitó y empezaron las olas, una tormenta, mientras ellos estaban en la barca. Y eso lo aprendemos de los otros evangelios que nos dicen que Él, Jesús, los vigilaba. Y con eso aprendemos de que nosotros como discípulos, cuando el Señor te haga pasar por la prueba, Él te está vigilando, Él está contigo. Nos hizo hijos y no nos va a dejar huérfanos. Eso podemos tener confianza en eso, porque como lo hemos dicho, lo hemos visto vez tras vez, de que Él no es hombre para mentir. Y otra vez los estaba cuidando, los estaba vigilando, porque Él es Dios. Y ellos eran sus discípulos. Y luego ese del 22 al 59, la multitud lo buscó, pero lo buscó porque les dio de comer. Lo buscaban por lo material. Y Él los confrontó y se los hizo saber. Aprendemos con esto de no buscar a Jesús por las bendiciones, que las bendiciones nunca deberían ser nuestro enfoque. Los milagros no deberían ser nuestro enfoque. Más bien, buscar a Jesús debería ser nuestro enfoque. Como nos dice Colosenses, mantener nuestros ojos fijos en Él. Ese debería ser nuestro enfoque. No te enfoques en las bendiciones. En Juan 6:29, Jesús respondió y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la clave del todo capítulo. Con esto, el único sacrificio aceptable ante Dios para la salvación de las almas es el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Es el único sacrificio aceptable ante Dios. Lo miramos, el pan de vida, y que les dice claramente: yo he descendido del cielo y yo soy el pan que da vida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y aquí estaba hablando de la fe en Jesús, en el sacrificio que iba a ser en unos, no me acuerdo cuánto tiempo de aquí en adelante, pero como unos 3 meses, digo, no me acuerdo muy bien.
Pero luego en el 60 al 71, miramos que el Evangelio es sencillo y es bien claro. Recibirlo o rechazarlo. Así de fácil es. Miramos que la verdad ofende a muchos, incluyendo a sus discípulos. Y nos ofende también de la manera que nos confronta cuando pecamos. Él nos confronta porque nos ama y porque, como hemos visto, la santidad es importante para el Señor. Cuando nos dijo ser santos, no fue una sugerencia, no fue, si, si queremos, no, nos dijo como un mandato, ser santos porque yo soy santo. Y ofendió a sus discípulos, a muchos de ellos, y se fueron, muchos se fueron. Después voltea a los que quedaban de sus discípulos y les pregunta, ¿también se quieren ir? Les hace la pregunta, ¿te quieres ir? Las puertas están abiertas, no tienes que estar aquí. Pero miramos la respuesta de Pedro en Juan 6:68. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. No hay nadie mejor. No hay nada mejor que nuestro Señor. Y nosotros, como les había dicho, yo me, ¿cómo es la palabra? Yo me relaciono con Pedro, porque así me siento hasta el día de hoy. No hay nada mejor. ¿A quién voy a ir? No hay nadie. ¿A quién iremos? Pero vamos a comenzar los versículos de esta tarde. Vamos a comenzar Juan 7. Y el tema de esta tarde es, se llama, le puse en secreto. Juan 7, versículos 1 al 13 es los que vamos a cubrir. Y vamos a empezar. Dice, después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarle. Su vida estaba en peligro constantemente. A través del capítulo, Juan nos los dice, nos los hace saber, y nos dice 7 veces, lo vemos en el versículo 1, en el 13, en el 19, 25, 30, 32 y en el 44. Nos los hace saber de que su vida estaba en peligro. Con esto, otra vez, su vida estaba en constante peligro. Y eso es algo que nosotros como cristianos nos dice la palabra de que vamos a... No nos dice que a lo mejor dice vamos a sufrir de persecución. Algo que tú y yo en este país no nos tenemos que preocupar tanto. No es tan severo como en otros países. Y eso es la verdad. El Señor nos ha bendecido grandemente con la libertad de predicar el Evangelio, de hablar y hasta a veces de criticar a nuestros líderes sin consecuencias algunas de que vengan y nos arresten porque criticamos al presidente, que al gobernador aquí. En otros países no tienen, los cristianos en otros países no tienen esa libertad. Nosotros sí. Y ser agradecidos por eso. El Señor nos ha bendecido grandemente. Otra vez, muchos de nuestros otros hermanos que vienen de diferentes países donde el evangelio es prohibido, ellos no tienen esa gran bendición como nosotros. Son perseguidos por creer en Jesucristo, por predicar, por enseñar la palabra. Esa es una realidad que tenemos que ver también y no nos podemos olvidar de ella. Y no nos podemos olvidar de ellos también, de acuerdo a Hebreos 13,
3, ¿qué nos dice? Que oremos como si nosotros estuviéramos en cadenas con ellos. No nos podemos olvidar de ellos y estar orando por ellos. Para ser bien claro, y creo que pues el punto es obvio. Aquí en el versículo 1 nos dice: después de esto Jesús andaba por Galilea. Dice, pues no quería andar por Judea porque los judíos procuraban matarle. Entonces, verse bien claro, nuestro Señor no es un cobarde. No fue un cobarde y no lo sigue siendo hasta el día. No lo es. El simple hecho de que andaba, como le puse el tema, en secreto. Y ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Él anduvo en secreto, pero es porque no era el tiempo de Dios. No era su tiempo de ser arrestado, no era su tiempo de ser sacrificado. Vamos a ver el versículo 2 que dice: y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. 6 meses, 6 meses han pasado desde el capítulo 6. Y eso lo vemos en Juan 6:4 que dice: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. La Pascua y la fiesta del tabernáculo son 6 meses aparte. Y eso lo vemos también en Levíticos 23, versículos 40 al 43. Vamos a seguir el versículo 3. Dice, por eso sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Y aquí Juan nos da a entender, y luego más adelante nos hace bien claro, nos los pone bien claro, pero nos da a entender de que sus propios hermanos no lo vieron más bien como un cobarde, como que tenía miedo. Por lo menos así yo lo veo así. Y más adelante nos dice que sus hermanos no creen en él. Y no quiero pasar mucho tiempo en eso, pero creo que es importante. Jesús era el hijo primogénito, era el hijo mayor, era el primer hijo de María y de José, ¿no? Su padre terrenal, porque sabemos que pues Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Pero fue el primogénito. Y sí tenía hermanos y hermanas. Eso lo vemos en Juan 2:12. También vemos en Mateo 12, versículos 46 al 47. Y también Mateo 13, 55 al 56. Y esto es importante porque María no siguió siendo virgen. De lo que yo entiendo, los católicos enseñan eso, enseñan de que ella siguió siendo virgen después de Jesús. Y los hermanos que ella tuvo, después de Jesús, esos hijos fueron con José. Y no voy a ir muchos detalles, pero hay solamente una manera de tener hijos. Y pues ya lo sabemos, ya no eres virgen. Entonces, esa enseñanza de los católicos está equivocada. De hecho, ellos creo que, si me acuerdo bien, creo que enseñan que ella es virgen por toda la eternidad. Algo así, ¿verdad? Así. ¿Y cómo? Inmaculada, ándale. Ella fue simplemente un instrumento para traer el plan de Dios a cabo. Un instrumento. Y pues la verdad que bendición sería para ella, ¿verdad? Que fue para ella tener a Dios, a la vida en carne. Qué bendición. Y creo que los evangelios nos dicen que ella atesoró eso en su corazón.
Y con gran razón, porque ella sabía, el Señor ya le había dicho el plan. Todo eso para decir que ella no es digna de adoración. Nadie es digna de adoración. Nadie. Y como estamos hablando esta tarde, que la palabra nos dice, no llames a nadie Padre porque solamente tienes uno, tu Padre Celestial. Pero quiero bajar el versículo 3 y unirlo con el 4. Vamos a leerlo juntos. Dice, por eso sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Y luego el 4 nos dice, porque nadie hace nada en secreto cuando procuran ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstralo al mundo. Hace como Llevo como 2 años caminando con el Señor, hace como 10 años, antes que me casara, antes que conociera a Linda. No tenía casa, no tenía carro. No tenía casa, no tenía carro, no tenía nada en los ojos del mundo. Hasta este punto de mi vida, el Señor me había llamado a servir en una iglesia, trabajar de tiempo completo, de interno. Y si me acuerdo bien, creo que ganaba como 3,000 pesos, porque en ese tiempo estaba en México. Es donde llegué a conocer al Señor. Fue en México, en Rosarito. Y después me fui a Ensenada fue como ¿de qué? Unos 6 años en total, por ahí. Unos 5 años, 2 años en Rosarito, 3 años en Ensenada. Pero es donde conocí al Señor. Estuve de interno, estuve trabajando para la iglesia. Y otra vez me pagaban como 3,000 pesos. Creo que eran 1,500 por 2 semanas. Y la iglesia era Capilla Calvario Rosarito, ahí en Baja California. Y me acuerdo que muchas de las veces cuando me juntaba con mi familia, y muchos eran pues en el mundial, me decían, tú eres ciudadano, y siendo ciudadano americano, me juntaba con familia y ya pues ya sabías lo que me iban a decir. Me decían, tú deberías estar aquí trabajando. Tú tienes papeles. Y me dice, muchos de nosotros no tenemos, somos ilegales, no tenemos papeles. Y tú tienes más oportunidades, tú sabes el inglés. No me gradué, pero sabía el inglés. Tú tienes todas las oportunidades. Pero una que sí, me acuerdo una de esas veces, una de mis tías me dijo, y eso como que me dejó pensando un poquito más. Me dice, yo sé que la iglesia es importante, yo sé que seguir a Dios es importante y servirle, yo lo sé, pero me dijo, tienes que hacer dinero, tienes que ahorrarte para comprarte tu carro, para que vivas cómodamente. Y a veces sí me dejaban pensando, decía, pues tienes razón, me estoy ganando una miseria ya en la iglesia, ¿no? Pues, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Y me quedaba pensando a veces, y esa fue la que me caló más. Dije, pues no tengo carro, no tengo nada. Pero el Señor, obvio, en Mateo 6, ahí es donde el Señor, platicando con el Señor, me dijo, yo estoy contigo. Y me guió a Mateo 6:33, que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y con eso el Señor me dijo, búscame a mí primeramente, hazme tu universo, adórame, búscame con todo tu corazón. Y como dice el Salmo 37, que deleítate en el Señor. Nos dice el Señor, hazlo personal. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y me acuerdo que con eso me empezó a ministrar.
y me dijo, yo tengo que ser tu enfoque. Enfócate en mí. Y decidí escuchar al Señor. Decidí escuchar al Señor y obedecer a mi Señor. Y hasta la fecha, esa sigue siendo mi meta, es seguir al Señor, obedecer a mi Señor. Porque como nos dice la palabra de que fuimos comprados a un precio, fui comprado a un precio, ya no pertenezco a mí. El mundo te va a dar consejo de cómo hacer las cosas, cómo deberías hacer tu vida. Y muchos de esos va a venir de tu propia familia. Pero el obedecer a tu Señor es superior, es mucho más importante. No te enfoques, y es parte de no enfocarte en las bendiciones. Creo que es un tema que hemos estado siguiendo casi todo el capítulo 6, es de que no te enfoques en las bendiciones. A lo mejor también los discípulos cuando estaban siguiendo a Jesús pasaron por algo similar. Que les dijo que el Hijo del Hombre no tiene ni para dónde recostar su cabeza. No te enfoques en las bendiciones, no te enfoques en lo que Dios te va a dar, te quiera. Enfócate en Él. La mejor bendición es conocerlo a Él. Busca primeramente a Dios y a su justicia. Las bendiciones van a venir. Las bendiciones van a venir y estar contento con como Él te quiera bendecir. Y si no quiere bendecirte de cierta manera, estar contento con ello, con lo que Él te quiere dar. Vamos a seguir en el versículo 5. Dice, porque ni aun sus hermanos creían en Él. Y como para recalcar un poquito más lo que nos dice el versículo 4, que dice, nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si hace estas cosas, muéstrate al mundo. No creían en Él, sus hermanos. Es lo que nos dice Marcos 3:21. Ya no la tengo. ¿O sí? Sí la tengo. Dice, cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, hablando de Jesús. Porque decían, está fuera de sí. En otras palabras, pensaban que estaba loco. En Juan 1:11 nos dice, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Y en contexto, claro que sí. Está hablando de los judíos en general. Claro que sí, pero como estamos viendo en estos versículos, es obvio que hasta su propia familia no lo aceptaron. Hasta decían que estaba loco por el mensaje que llevaba, que estaba predicando. Yo como mexicano o de descendencia mexicana y siendo un hombre de familia, eso lo hace aún más personal. Y nosotros como mexicanos, sé que pues, creo que todos somos mexicanos, ¿verdad? Que somos bien apegados a la familia. La familia significa mucho para nosotros. Y creo que eso es en general, la mayoría. La familia es muy importante, los hijos, los padres. Eso me encanta de nuestra cultura, es de que cuidamos de nosotros, de los nuestros. A nuestros hijos van por delante. Siempre mi madre siempre decía eso. Mis hijos siempre van por delante. Y eso es la actitud que ella siempre tenía. Y eso es así como yo me siento. Mi hijo va por delante. Mi familia, los hijos que Dios me quiere dar, van por delante. Son importantes. Y los judíos también son así de esa manera. Son bien apegados a la familia.
Creo que esto lo hace aún más personal para el Señor, para nuestro Señor Jesucristo. Me encanta ver este versículo en Hebreos 4:15 que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra, disculpen, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es una clave ahí, sin pecado, nunca pecó. Pero ¿qué nos dice? En todo fue tentado. Y eso creo que aquí yo pienso y veo que también, porque te enfocas mucho en tu familia, amas a tu familia y quieres ver a tu familia salir adelante y que no te apoyen en eso. Creo que eso también le había dolido al Señor, ¿no? Mis hermanos mismos no me creen. Piensan que estoy loco. Pero él también sabía qué tipos de hombres se iban a convertir. En Hechos 1:14 nos dice, todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Santiago y Judas fueron unos de sus hermanos. Y eso los podemos ver en las Escrituras. Santiago fue un líder en Jerusalén. Eso lo vemos en Hechos 15. Y cuando el problema de la circuncisión salió de los gentiles, y es donde vemos a Santiago ser el líder y se puso en la brecha. Dice, no, la palabra de Dios dice esto y esto, y puso las cosas en claro. Fue una pilar de la iglesia, Santiago. Y luego también Judas, tenemos su carta de exhortación. También él era un líder ahí en Jerusalén. Todo esto pasó después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese tiempo no creían en Él. Vamos a continuar, versículo 6 dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. Me encanta cómo le responde a Jesús a María. Digo, disculpen, ese no es. No la tengo. Pero me encanta cómo responde en Juan 2:4. Esa no es, pero no la tengo. Le respondió y se ve el respeto, se ve la relación que creció que Jesús y su madre María. Y le dice, Jesús le dijo, mujer, ¿qué vas a ti? A mí esto, dice, todavía no ha llegado mi hora. El tiempo de Dios no había llegado. Pero como les responde a sus hermanos, le dice, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. Porque ellos no creían en su palabra otra vez, ellos no creían en él, pero no, y lo querían empujar a decir, sal al mundo para que te conozcan, y a lo mejor como diciendo, si los demás te creen, a lo mejor también nosotros te creemos. Pero la voluntad de Dios no cambia por nadie. Como miramos esta mañana, ¿quién le puede dar consejos al Señor? Nadie. Los hermanos de Jesús iban con la corriente del mundo. Y por resultado ellos no podían ver el plan de Dios. Y eso, continuando el versículo 7, dice, el mundo no puede odiar a vosotros, pero a mí me odian porque yo doy testimonio de él, que sus ancianos son
que sus acciones son malas. El mundo odiaba a Jesús y hasta la fecha odian a Jesús. Y lo odiaban en ese tiempo porque predicaba la verdad, enseñó la verdad y enseñó las buenas nuevas, el evangelio. Y cuando predicamos el evangelio, tú cuando predicas el evangelio, y Jesús cuando lo hizo en ese tiempo, lo que hace es confrontar el pecado del hombre. Sus hermanos eran parte del mundo. Para ellos el mundo no era peligroso. Es lo que básicamente le está diciendo, porque el mundo ama a los suyos. Juan 15:18 dice, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Y luego el 19 dice, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Las tinieblas odian a la luz, y Él nos ha hecho luz. Y es una advertencia al cristiano de amar al mundo y que siente que el mundo lo ama. Aquí Juan exhorta al cristiano de que no ame al mundo. Y eso es otro tema que podemos expandir, podemos ver mucho qué significa eso, cómo se ve. Pero si el mundo te ama como cristiano y el mensaje que llevas a cabo, creo que yo como lo veo es un peligro, es una advertencia. Y también vemos un ejemplo en Génesis 13 con Lot. En Génesis 13, versículos 10, vamos a ver del 10 al 13, dice, y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas las partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Luego el 12 y el 13 dice, Abraham se estableció en la tierra de Canaán, y en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Una advertencia, si somos parte, vivimos en el mundo, tenemos que ir a trabajar, tenemos que hacer cosas y no nos podemos alejar y irnos a los montes, aquí en Texas no hay montes, entonces tenemos que ser parte de la sociedad, parte del mundo. Pero ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Ese es el problema con Lot. Dice, y fue poniendo sus tiendas hasta primero vio, y como los advierte Juan, le dice la lujuria de los ojos. Primero Lot miró, le gustó lo que miró, y se fue un poquito más así. Vamos a estar coqueteando con el pecado. Eso me gusta, lo que el mundo ofrece. ¿Dinero? Claro que sí, vamos. Y más cosas materiales, si el mundo es lo que te ofrece, hasta que finalmente te das cuenta y ya estás en el mundo, en el pecado. Ya caíste, ya estás en el pecado, ya eres parte del mundo, actúas como ellos. Cuidado, cristiano, con eso. ¿Dónde está tu corazón? Porque donde quiera que vayas, ahora en día, ahí está el pecado. En diferentes maneras. Hablando del dinero, con el sexo, lujuria de los ojos y qué más. La lista sigue y sigue y sigue. Y ahora es bien fácil porque tenemos la tecnología. Bien fácil. Aquí está todo. Con esto podemos pecar facilito contra el Señor.
Es lo que el mundo te ofrece. Y como miramos la semana pasada, ¿qué es lo que te ofrece el otro reino de las tinieblas? Muerte. Es lo final. Y como había dicho, como la palabra nos dice de que Él solamente vino, hablando del enemigo, Él solamente vino a matar y a destruir. La advertencia aquí en Juan, 1 de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a continuar, versículo 8 dice, subid vosotros a la fiesta, yo no subo a esta fiesta porque aún mi tiempo no se ha cumplido. El 9, y luego el 9 también dice, y habiéndolos dicho esto, se quedó en Galilea. Otra vez el tema es, no era su tiempo, no era el tiempo del Padre. Sus hermanos básicamente lo invitaron que fuera a la fiesta con ellos. No sé tú, pero hay una gran diferencia cuando tu familia, o sea, no tu familia, tus hijos, pero tu familia, tus parientes, hay una gran diferencia cuando te juntas con ellos y cuando te juntas con tu familia en Cristo. Y pues es obvio, la diferencia es el Espíritu Santo, una comunión, como nos dice la palabra koinonia, hermanos, en Cristo. Lo mejor es cuando tu familia, tus parientes, todos ya creen en Jesús. Cuando tus hermanos, tus hermanas y yo tengo esa gran bendición de que mi hermana ya ha llegado a los pies de Jesús. Cuánto le oré al Señor que viniera y finalmente el Señor respondió. Qué bendición. Vamos a continuar el versículo 10 al 11. Dice, pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente, sino en secreto, de que agarré el tema. El 11. Por eso los judíos le buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? En secreto, se movía en secreto. Y subió como a 3, 4 días después de que sus hermanos subieron a la fiesta. Y otra vez, no como cobarde, pero sino siguiendo la voluntad del Padre, el plan de Dios. Gálatas 4 nos dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Se movió en secreto por 2 razones. Porque su vida estaba en peligro, como vimos en el versículo 1. No era su tiempo de ir a la cruz. No era el tiempo del Padre de que fuera arrestado y fuera a la cruz. Y la razón número 2 es porque lo querían ver hacer milagros. Lo querían ver hacer milagros y no para que creían en él, sino más bien lo querían ver hacer milagros como un espectáculo, como entretenimiento. Y como hemos visto, el Señor
no está aquí para entretener a nadie y no se moldea a nadie. Él fue en secreto porque otra vez no era el tiempo del Señor y porque era el plan de Dios que nos resulta, como vemos en Gálatas, para que lleguemos a poder llegar a ser hijos de Dios. Qué bendiciones. Vamos a ver el versículo 12. Dice, y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno, otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Y en Mateo 27:63 dice que la gente decían acerca de él que era un engañador. Todos tienen su opinión acerca de quién es Jesús. El mundo tiene su opinión, las religiones tienen su opinión. Tratan de moldear a Jesús, a su imagen de que Jesús no hiciera. El mundo hace eso de las religiones. La religión dice que es un buen profeta, que fue un buen maestro, pero que nunca fue Dios y tú te la sabes, muchas cosas que dicen. Y hasta otras dominaciones también es donde tenemos, como cristianos tenemos que tener cuidado, porque pueden tener el título de cristianos, pero cuando viene la enseñanza acerca de Jesús, de los evangelios, como que dicen, vamos a cambiarle esto porque como que no estamos de acuerdo lo que dijo Jesús, que creyó, etcétera, cosas por cualquier razón. Otras denominaciones también cambian cambian su enseñanza de quién fue Jesús. La palabra nos dice que no todos lo que le llaman Señor, Señor entrarán al reino de los cielos, al reino. Para evitar confusión, es así de sencillo. Para evitar todo esto, lee tu Biblia, lee la palabra de Dios. Y como nos dicen Hechos, como le hicieron a Pablo, confirmaron que lo que él estaba enseñando, estaba diciendo, estaba adecuado a lo que estaba en las Escrituras. Así de fácil también es, pero es el empeño que le tienes que meter, el esfuerzo para que verifiques lo que te están enseñando es bíblico, es de la palabra de Dios. Y como lo hemos visto este versículo varias veces, dice primera de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Mi meta como su pastor es predicar y enseñar la verdad, la palabra de Dios, el Evangelio. Eso es. Y también, pues, es parte de su responsabilidad también de ustedes, es verificar de que lo que yo estoy enseñando, estoy diciendo aquí, es bíblico. Es parte, somos un cuerpo y eso es parte de... Vamos a ver el versículo 13 y vamos a terminar en el 13. Dice, sin embargo, nadie hablaba abiertamente por miedo a los judíos. Los líderes judíos no querían que nadie hablara de él en público, ya si era para lo bueno o para lo malo. No querían escuchar que hablaran de Jesús para nada. En secreto. Y otra vez Jesús en estos versículos se movió en secreto porque no era el tiempo de Dios que fuera a la cruz. Y en secreto también la gente hablaba y murmuraba, decían así, de Jesús, hablaban de Jesús. Él es bueno, él es esto. O decían, no, él extravía a la gente, le miente a la gente, dice que es profeta, que es de Dios, pero no lo es. Y cosas así hablaban entre ellos, pero no en público por miedo al hombre. Mateo 5,
14. Vamos a ver el 14 y el 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. El 15. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Él dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y nuestro deber como hijos de Dios es ser la luz del mundo, este mundo oscuro. Predicar el Evangelio es parte de nuestra responsabilidad. Y tener esta actitud de Pedro que vemos en Hechos 5:29, dice, mas respondió Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso incluye al gobierno, a las autoridades. Y sí estoy muy consciente, y claro que sí debemos de aplicar Romanos 13, y también como nos dice Tito capítulo 3, y 1 de Pedro capítulo 2. O sea, y eso en esos capítulos nos indican, nos dicen que debemos de obedecer al gobierno, debemos que someternos. Sí, claro que sí nos tenemos que someter, tenemos que hacer todo adecuado mientras no estén yendo contra la palabra de Dios. Y creo que pues lo hemos dicho, lo hemos hablado en el COVID, cuando pasó eso en el 2020, 19, por ahí, es cuando se miró todo eso, de que los estadios podían estar abiertos, de aquí el gobierno decía, no, pero las iglesias cerradas, no puedes abrir tus iglesias, o cuando vayas a la iglesia no puedes adorar. No, en la iglesia donde estábamos nosotros dijimos, no, nosotros vamos a adorar a nuestro Dios como Él nos ha indicado, y nos vamos a juntar porque nos ha indicado el Señor que lo hagamos. Y esa fue una prueba para los cristianos aquí en Estados Unidos. Fuimos probados si vamos a obedecer a nuestro Señor primeramente y no vamos a obedecer al hombre. Porque es lo que el gobierno nos decía, no puedes adorar a Dios, no puedes hacerlo así. Nosotros dijimos, nuestro Dios nos dice todo lo contrario, es lo que vamos a hacer. Y llegaron las multas, algunos arrestos, no muchos, pero las multas a las iglesias, especialmente en California, porque yo estaba ahí. Yo miré las multas que llegaban a las iglesias y las demandas también, y aquí, pero obedecer a nuestro Señor primeramente, sin olvidar Romanos 13, y someternos, todo en contexto, todo adecuado. Porque también Romanos 13 nos dice de que no le quieres tener miedo a las autoridades, pues no quieres la ley, haz lo bueno. Dicen, y luego Pedro nos dice de que no deberíamos llegar a la cárcel por hacer cosas malas. Dice, si llegas a ser arrestado y llegas a la cárcel por predicar el evangelio, bueno, el Señor te va a recompensar, el Señor te va a bendecir. Pero si llegas a la cárcel por quebrar la ley, entonces ahí es otra cosa. Es lo que Pedro nos dice. Pero otra vez, predicar el evangelio sin importar lo que diga, sin miedo. Nuestro Señor se movió en secreto porque no era su tiempo, pero nosotros ya pasó y nos encontramos en otro tiempo completamente diferente. Ahora es que nuestra luz brille, como nos dice en Mateo 5, que nuestra luz brille
delante de los hombres para que glorifiquen a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias de que tú eres bueno, Señor, con nosotros y ayúdanos otra vez más, Señor, como te pedimos esta mañana, que nos ayudes a ser hijos agradecidos y no a ser hijos malcriados, de que se nos olvide y que se nos olvide el sacrificio que has hecho por nosotros, que no nos olvidemos de eso, Señor. Señor, te pido que nos llenes con tu Espíritu Santo para que podamos con denuedo dejar que nuestra luz brille delante de los hombres para glorificar a nuestro Padre Celestial. Y otra vez más, Señor, te damos gracias por ese sacrificio de que nos permites entrar al lugar santísimo. No necesitamos a nadie más, no necesitamos a un sacerdote, nadie, solamente a Jesús, y a través de Jesús podemos entrar al lugar santísimo. Señor, te damos gracias de que tú pasaste por eso, porque sin tu sacrificio, Señor Jesucristo, sería imposible entrar al lugar santísimo. Te pido, Señor, que nos llenes con tu Espíritu Santo y nos ayudes a predicar tu evangelio, Señor, y aplicar también tu palabra, no solamente predicar y hablar y enseñar, pero ser un ejemplo a seguir primeramente a nuestra familia, a nuestros hijos, que ellos miren de que nosotros amamos a nuestro Dios y que estudiamos tu palabra, que eso miren nuestros hijos, especialmente si somos varones, nuestros hijos ven eso, que ellos aprendan eso y que cuando estén ya grandes y se acuerden, me acuerdo que mi padre, que digan eso, que yo me acuerdo que mi padre leía la palabra de Dios, estudiaba la palabra de Dios. Qué bendición, Señor. Damos gracias. Señor, te pido que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén.